Confía en tu milagro. Dios ya está actuando en silencio. ¿Alguna vez has sentido que el cielo se quedó callado? Oras, clamas, esperas, pero parece que nada se mueve. Los días pasan y todo sigue igual. Las puertas no se abren, los resultados no llegan. Y ese milagro que tanto necesitas parece alejarse con cada amanecer. Pero escúchame. Lo que tú llamas silencio, Dios lo llama estrategia. Él no se ha olvidado de ti. Él no ha dejado tu oración en el aire. Simplemente está trabajando de una manera que tus ojos todavía no pueden ver. El silencio no es ausencia. El silencio es preparación. Hay momentos en que Dios actúa sin ruido, sin señales visibles, sin respuestas inmediatas. Y lo hace así porque quiere que confíes más en su voz que en tus circunstancias. Porque cuando todo parece quieto, Él está moviendo piezas que tú ni siquiera sabías que existían. Mientras tú lloras por lo que no entiendes, Dios está escribiendo la escena donde todo cobrará sentido. A veces, los milagros más grandes no comienzan con un sí, sino con un espera. Y ese espera es la voz de Dios protegiéndote de decisiones apresuradas, de caminos equivocados, de personas que no deberían acompañarte al destino que Él preparó. Porque el milagro no es solo recibir, es también estar listo para sostener lo que vas a recibir. Mira atrás por un instante. Recuerda esas veces en que pensaste que todo había terminado y sin embargo algo inesperado cambió el rumbo. ¿Lo recuerdas? No fue coincidencia. Fue Dios actuando en silencio. Él siempre ha estado ahí, aun cuando tus lágrimas nublaban la vista. Quizás hoy estás justo en ese punto donde ya no sabes qué más hacer. Te sientes agotado, confundido, con el corazón cansado de esperar. Pero es aquí, en este punto exacto de rendición, donde el milagro empieza a tomar forma. Porque cuando tú sueltas el control, Dios toma el control. Y cuando Él toma el control, no hay cadena que resista, ni muro que permanezca en pie. Lo que ahora parece detenido, en el tiempo exacto se va a mover. Lo que hoy no entiendes, mañana será testimonio. El mismo Dios que abrió el mar para Moisés, que levantó a Lázaro, que multiplicó los panes, ese mismo Dios está trabajando en tu historia. Así que no digas más, Dios no me escucha. Di, Dios está actuando, aunque no lo vea. Porque la fe verdadera no se mide por lo que tus ojos ven, sino por lo que tu alma decide creer. Y si hoy decides creer, aunque el cielo parezca callado, verás que ese silencio estaba lleno de poder, porque en el silencio Dios está creando el milagro que transformará tu vida. Solo confía, confía en lo que no entiendes, confía en lo que no ves. Confía, porque Dios ya está actuando en silencio. El silencio que precede al milagro. Hay un instante en la vida donde el alma se quiebra en silencio. Donde no hay más palabras, solo un suspiro profundo que lleva el peso de todo lo que no entiendes. Ese instante, aunque parezca vacío, es el lugar donde Dios comienza a hablar de una forma diferente. No es con truenos, no es con señales visibles, es con una paz que no tiene explicación, una paz que llega cuando ya te cansaste de luchar solo, cuando sueltas y dices, Señor, haz tú lo que yo no puedo hacer. Ese es el punto exacto donde el milagro empieza a germinar. No cuando ves, sino cuando crees, no cuando controlas, sino cuando confías. Porque Dios no necesita ruido para obrar, necesita fe. Y la fe no hace ruido, pero mueve montañas. Mira la historia de José. Lo traicionaron, lo vendieron, lo olvidaron en una prisión. El cielo parecía en silencio, pero detrás de esas paredes, Dios estaba construyendo su ascenso al palacio. Nadie escuchó los pasos de Dios mientras abría esas puertas, pero en el momento justo, todo cambió en un solo día.
Así actúa Dios. En el silencio, prepara lo que después parecerá un milagro repentino, porque nada en Él es improvisado. Cada retraso tiene propósito, cada silencio tiene sentido. Él no te ha dejado solo ni por un segundo. Solo está ordenando lo que tú pedirías si pudieras ver lo que Él ve. Tal vez piensas, ¿por qué no sucede ya? ¿Por qué tanto silencio? Y Dios te responde, porque aún no estás listo para lo que estoy por darte. El milagro no se trata solo de lo que pides, sino de lo que te convertirás cuando lo recibas. Él no quiere darte algo que te destruya, quiere darte algo que te transforme. Por eso, a veces te quita lo que amas, por eso te cierra puertas que parecen buenas, por eso calla cuando tú gritas, porque su silencio no es castigo, es dirección. Te está guiando sin palabras hacia un futuro que aún no puedes imaginar. ¿Y sabes por qué duele tanto esperar? Porque todavía no comprendemos que el silencio de Dios no es ausencia. Es una conversación en otro idioma, un idioma que solo el alma aprende cuando deja de discutir con la vida y empieza a escuchar con el corazón. Hay una semilla bajo la tierra. No se oye, no se ve, pero está viva. Y el día que brote entenderás que el silencio fue el tiempo que Dios necesitaba para fortalecer sus raíces. Así también es tu milagro. No está muerto, está creciendo debajo del suelo de tu fe. Sigue creyendo aunque no escuches nada, porque mientras tú dudas, Dios sigue trabajando. Y cuando menos lo esperes, lo invisible se hará visible. Lo que hoy está oculto florecerá ante tus ojos. Y entenderás que todo ese silencio fue la voz más poderosa que Dios pudo usar para guiarte a tu destino. Cuando parece que Dios no responde, hay noches en que miras al cielo y te preguntas, ¿Dios, realmente me escuchas? Te has quedado mirando el techo con lágrimas que ya no sabes si son de fe o de cansancio, porque has hecho todo lo que sabes hacer. Orar, esperar, confiar, y aún así parece que nada cambia. Pero déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. El silencio de Dios nunca es indiferencia, es intención. Es el lenguaje con el que Él moldea tu carácter, fortalece tu espíritu y prueba tu corazón. Dios no ignora tus oraciones, las está filtrando, está quitando lo que nace del miedo para dejar solo lo que viene del propósito. Por eso, a veces tarda, porque está separando tus deseos de tu destino. Hay peticiones que, si Él respondiera hoy, te alejarían del camino que Él escribió para ti. Por eso el silencio no es una negativa, sino una protección. Y aunque duela, aunque no lo entiendas, ese silencio está salvando tu futuro. Piensa en Abraham. Dios le prometió una descendencia, pero pasaron años sin ver nada. Cada día parecía una burla del tiempo. Sin embargo, cuando ya era imposible humanamente, el milagro llegó. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nunca llega tarde. Llega cuando su propósito está maduro. Quizás tú también estás en esa espera donde los días pesan y la fe se debilita. Pero recuerda, la fe no se mide por lo que recibes, sino por lo que sigues creyendo aun cuando no ves nada. Cada vez que eliges confiar, aunque el cielo parezca mudo, estás provocando movimiento en el mundo espiritual. El silencio no es quietud. Es el espacio donde Dios acomoda lo invisible para manifestar lo eterno. Dios no siempre responde con palabras, a veces responde con procesos. Y esos procesos duelen porque nos despojan de lo superficial. Nos hacen ver quiénes somos realmente cuando ya no tenemos control. Y ahí, en esa vulnerabilidad, es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Quizás hoy no escuches una voz del cielo, pero observa las señales. El día que amanece a pesar de tu tristeza. La fuerza que te hace levantarte cuando ya no podías más. Esa paz que llega sin razón aparente. Eso también es Dios, hablándote en silencio.
porque Él no se comunica solo con palabras, sino con presencia. Y su presencia es tan fuerte que a veces se confunde con el silencio. Pero si cierras los ojos por un momento y respiras profundo, lo sentirás. Está ahí, en el lugar donde tus fuerzas terminan y las suyas comienzan. Así que no digas más, Dios no me responde. Di, Dios me está preparando. Porque cuando termine su obra, entenderás que cada día de silencio fue necesario para construir la fe que ahora te sostiene. No es que Dios esté tardando, es que está perfeccionando el milagro para que sea eterno, no temporal. Y cuando lo veas, sabrás que valió la pena cada minuto de espera. Dios se mueve cuando todo parece detenido. Hay momentos en que todo parece inmóvil. El tiempo no avanza, los planes se detienen y el alma se siente suspendida entre lo que fue y lo que no llega. Y tú te preguntas, ¿por qué nada se mueve, Señor? Pero lo que no sabes es que Dios trabaja mejor en el silencio que en el ruido. Mientras tú ves quietud, Él ve construcción. Mientras tú crees que estás en pausa, Él está preparando tu impulso. Dios no detiene algo sin tener una razón. Si te frenó, es porque el siguiente paso será más grande de lo que esperabas. Piensa en Moisés. Cuando el mar se cerró delante de él, no había salida, no había escape. Pero en el silencio del desierto, Dios abrió camino donde no existía. Porque cuando el hombre no puede avanzar, Dios empieza a actuar. Él no necesita terreno firme. Él crea camino en medio del agua. Así también está haciendo contigo. Te parece que estás estancado, pero lo que realmente ocurre es que Dios está reconfigurando tu historia. Está alineando corazones, tiempos, lugares, oportunidades. Está preparando algo que no podrías sostener si todo ocurriera demasiado rápido. Hay milagros que se construyen en secreto, como una semilla que germina en la oscuridad de la tierra. No la ves, pero está viva. Y cuando el momento llega, rompe el suelo, crece, florece. Así es el proceso divino. Primero el silencio, luego el estallido de la promesa cumplida. No confundas el silencio con abandono. Dios nunca te deja a medias. Si Él empezó algo en tu vida, lo terminará con perfección. Solo porque no ves movimiento, no significa que no haya avance. Hay movimientos de Dios que solo se escuchan con el corazón. Y si prestas atención, sentirás que algo se está agitando dentro de ti. Esa sensación de esperanza que regresa sin explicación, ese pensamiento que dice, no te rindas todavía. Esa es la voz de Dios despertando tu espíritu, porque cuando Él se mueve, no siempre cambia lo que está fuera, cambia lo que está dentro. El silencio de Dios no es el fin, es el preludio del milagro, el lugar donde todo parece dormido, pero el cielo está en plena actividad. Dios está organizando lo que tú solo alcanzarás a comprender cuando el milagro se manifieste. Y cuando eso ocurra, entenderás por qué todo tuvo que detenerse primero. Nada se perdió, nada fue en vano, todo tenía un propósito. Cada lágrima, cada noche sin respuesta, cada vez que te sentiste solo, todo eso era el escenario perfecto para que la gloria de Dios se revelara de manera que no quedaran dudas de que fue Él. Así que no te desesperes si no ves resultados inmediatos. Dios no necesita tu calendario, Él tiene el suyo. Y cuando llegue su tiempo, el silencio se convertirá en sonido de victoria. La puerta se abrirá, la respuesta llegará y mirarás atrás diciendo, ahora entiendo por qué tuvo que ser así. Él nunca dejó de actuar, porque aunque todo parezca detenido, Dios jamás ha estado quieto. Su poder sigue fluyendo, invisible pero imparable, esperando el momento exacto para sorprenderte. Cuando el cielo comienza a moverse a tu favor, hay un momento casi imperceptible en que el ambiente espiritual cambia. No se escucha un trueno,
ni se ve una señal, pero algo dentro de ti lo sabe. Sientes que el corazón se aquieta, que la ansiedad se disuelve, que la esperanza vuelve a respirar. Ese es el instante en que Dios comienza a moverse a tu favor. Él no necesita anunciar su entrada. Simplemente empieza a actuar, y todo lo que parecía imposible empieza a alinearse sin que lo entiendas. Personas que se alejan sin razón, puertas que se cierran de golpe, caminos que cambian de dirección. No es el enemigo, es Dios ajustando los hilos del destino. Porque cuando el cielo se mueve, lo hace con precisión divina. Nada se le escapa. Cada detalle, cada encuentro, cada silencio, forma parte de su diseño perfecto. Y aunque tú todavía no lo veas, hay ángeles preparando escenarios, respuestas viajando hacia ti, promesas acercándose paso a paso. Quizás crees que no hay señales, pero la fe no vive de señales. La fe vive de convicción, y cuando eliges creer, aún sin evidencia, el cielo se abre. La atmósfera cambia, porque Dios responde al corazón que se mantiene firme aún en medio de la tormenta. Recuerda a Daniel. Oró, ayunó, esperó, y durante 21 días no vio nada. Pero el ángel le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón, tu oración fue oída. ¿Entiendes lo que eso significa? El milagro ya estaba en camino, aunque él no lo supiera. Asimismo está ocurriendo contigo. Mientras tú lloras en lo secreto, el cielo ya está en movimiento. Mientras dudas de ti, Dios está usando cada caída para empujarte hacia el propósito. Nada de lo que vives es pérdida. Todo está siendo tejido con intención eterna. Puede que ahora no haya música, ni luces, ni victorias visibles, pero en el mundo espiritual ya hay un sonido. El sonido de puertas abriéndose, de cadenas rompiéndose, de oraciones que están siendo contestadas. Tu fe está generando ese sonido. Cada amén, dicho con lágrimas, cada confío en ti, susurrado en medio del dolor, está resonando en el cielo. Y cuando menos lo imagines, algo se va a mover en tu realidad. Será una llamada, un mensaje, una oportunidad. Pequeños destellos que confirman que Dios no se olvidó de ti. No son casualidades, son señales de que el milagro comenzó a desplegarse. Por eso, no midas la fidelidad de Dios por lo que ves, sino por lo que sientes en el Espíritu. Si tu alma empieza a encontrar paz en medio del caos, es porque el cielo ya empezó a obrar. Esa calma no es natural, es una evidencia sobrenatural de que algo bueno se acerca. Dios no necesita hacer ruido para mostrar su poder. Él solo necesita que tú sigas creyendo. Porque cuando la fe permanece firme, incluso en el silencio, el milagro se vuelve inevitable. Y cuando llegue ese momento, entenderás que no fue repentino, fue el resultado de cada día que elegiste no rendirte, de cada noche en la que lloraste, pero seguiste orando, de cada vez que dijiste, confío en ti, aún sin entender, porque mientras tú resistías, Dios ya estaba moviendo el cielo a tu favor. Cuando Dios muestra que siempre estuvo ahí, llega un día, un instante silencioso en medio de tu rutina, donde todo parece igual, pero algo dentro de ti cambia. Es como si el aire pesara distinto, como si de pronto entendieras que nunca estuviste solo. Ese es el momento en que Dios decide mostrarte que siempre estuvo ahí, actuando, aun cuando tú pensabas que había guardado silencio. No llega con relámpagos ni voces desde el cielo. Llega en lo simple, en la sonrisa que vuelve, en la puerta que se abre sin esfuerzo, en la paz que inunda tu pecho sin razón aparente. Y ahí, justo ahí, entiendes que el milagro no apareció de repente, sino que creció dentro de ti, poco a poco, mientras aprendías a confiar. Dios no hace ruido cuando obra, pero cuando revela lo que estaba haciendo, el alma tiembla, porque miras hacia atrás y todo encaja. Cada lágrima tuvo sentido, cada espera fue parte del plan, cada no fue una redirección al sí correcto.
Y en ese instante de revelación, te das cuenta de que el silencio de Dios fue, en realidad, su mayor acto de amor. Él no se alejó, se acercó de una forma que tus sentidos no podían percibir. Estuvo en las noches donde no podías dormir, en el pensamiento que te dio consuelo, en la fuerza inexplicable que te levantó cuando ya no había ganas de seguir. Dios estuvo en todo eso, y ahora te lo muestra, no con palabras, sino con resultados. Quizás hoy estás viendo señales, esa situación que parecía cerrada empieza a moverse, esa relación que pensabas perdida empieza a sanar, ese sueño que dabas por muerto empieza a respirar otra vez. No es coincidencia, es Dios mostrando su fidelidad después del silencio, porque Él no olvida, Él no posterga por capricho, Él espera el momento exacto para que entiendas que no fue suerte, ni coincidencia, ni esfuerzo humano. Fue su mano, obrando con precisión perfecta. Y cuando lo reconoces, algo ocurre dentro de ti. Una gratitud profunda te envuelve. Ya no necesitas ver todo el camino, porque confías en quien lo guía. El miedo se disuelve, la duda se apaga y el alma descansa, porque ahora sabes que Dios siempre estuvo trabajando en lo invisible. Recuerda, el milagro no solo está en lo que recibes, está también en lo que comprendes después. Porque el verdadero milagro es reconocer la presencia constante de Dios en lo cotidiano, en la respiración, en el amanecer, en los abrazos que llegan justo a tiempo, en los «te quiero» que curan heridas que nadie veía. Ese es el lenguaje del cielo, sutil, profundo, eterno. Y si hoy lo estás percibiendo, es porque tu corazón ya está alineado con el suyo. El milagro no viene de afuera, viene desde adentro, porque ahora tú eres parte del movimiento de Dios. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas señales, solo fe, porque ya entendiste que incluso cuando no lo sentías, Dios siempre estuvo actuando en silencio, preparando este momento exacto, el día en que tu fe se volvió testimonio. El milagro que Dios hace dentro de ti. El milagro más grande no es el que ves, es el que ocurre dentro de ti, cuando todo parece perdido y aún decides creer. Ese cambio invisible, esa fuerza que aparece de la nada, ese consuelo que llega sin explicación, eso también es un milagro. Porque antes de que Dios transforme tu entorno, Él transforma tu interior. A veces pensamos que el milagro es recibir lo que pedimos, pero el verdadero milagro es seguir amando a Dios aunque no lo hayamos recibido. Es mantener la fe cuando el silencio pesa, es sonreír cuando el alma llora, es decir gracias cuando no hay motivo aparente. Eso es fe madura, y esa fe es la que abre los cielos. Dios usa el silencio para moldear el alma, para quitar lo que no pertenece, para fortalecer lo que debe permanecer. Y en ese proceso, mientras tú crees que nada está pasando, Él está construyendo la versión más fuerte, más sabia y más fiel de ti. El milagro que pedías fuera estaba ocurriendo dentro. Cuando empiezas a ver las cosas con otros ojos, ya nada vuelve a ser igual. Dejas de preguntar, ¿por qué a mí? Y comienzas a decir, ¿para qué, Señor? Dejas de ver el dolor como castigo y empiezas a verlo como preparación, porque cada herida sanada se convierte en un lugar donde Dios habita. Y cuando su presencia llena tus grietas, lo que antes dolía ahora brilla. Ese es el poder del milagro interno. Te enseña a confiar más allá de lo visible. Te hace caminar con certeza aún sin mapa. Te da paz en medio del caos. Te convierte en testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Mira a Job. Perdió todo, incluso las palabras de consuelo, pero no perdió la fe. Y fue esa fe la que movió el corazón de Dios. Porque mientras el mundo veía ruina, el cielo veía una reconstrucción más grande de la que cualquiera imaginaba. Asimismo, Dios está reconstruyendo tu historia desde dentro.
Está sanando memorias, cerrando ciclos, fortaleciendo lo que el dolor debilitó. Y cuando esa obra interior se complete, el exterior se alineará sin esfuerzo. Porque lo que ocurre en el espíritu siempre termina manifestándose en la realidad. A veces, la gente solo verá el resultado y dirá, ¡qué suerte! Pero tú sabrás que no fue suerte. Fue el fruto de noches largas, de oraciones silenciosas, de batallas que nadie vio. Y sabrás que ese brillo que ahora llevas en la mirada no viene del éxito. Viene de haber sobrevivido a lo invisible con la mano de Dios sosteniéndote. Por eso, si sientes que el milagro aún no llega, mira dentro de ti. Mira cómo tu fe ha crecido, cómo tu carácter se ha fortalecido, cómo tu corazón ahora comprende cosas que antes no entendía. Ahí está ocurriendo el milagro. Y cuando ese proceso termine, todo lo demás se moverá a su debido tiempo. Dios no tarda, Dios prepara. Y mientras prepara lo que está afuera, te está preparando a ti para recibirlo. Porque lo que viene no es pequeño. Necesita un corazón firme, maduro y agradecido para sostenerlo. Así que hoy no busques señales en el cielo. Busca el cambio que ya está sucediendo en tu alma. Porque el mayor milagro no es lo que Dios hace por ti. Es lo que Dios hace dentro de ti. Cuando el milagro se hace visible y entonces sucede. Un día cualquiera, sin aviso, sin música, sin anuncios del cielo. Sencillamente, el milagro aparece. Esa oración que creías olvidada se cumple. Esa promesa que parecía lejana se materializa. Y lo primero que piensas es, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué justo ahora? Y una voz suave, casi imperceptible, responde dentro de ti, porque ahora estabas listo. El milagro no llegó tarde. Llegó cuando tu fe maduró lo suficiente como para sostenerlo. Dios nunca te niega lo que promete, solo espera el momento en que tu corazón y su propósito se encuentran en el mismo punto. Ese es el instante donde lo imposible se vuelve inevitable. De repente, lo que no se movía empieza a moverse. La puerta que nadie podía abrir se destraba sola. Esa situación que te robaba el sueño cambia sin explicación y entiendes que no fue suerte ni coincidencia. Fue el resultado de cada día en que creíste en medio del silencio. El milagro no viene con ruido. Llega como el amanecer, lento, suave, constante. Y cuando te das cuenta, la oscuridad ya no está. El miedo desaparece, el dolor se disuelve y en su lugar hay gratitud. Gratitud por haber esperado, por no haber renunciado, por haber creído cuando no tenía sentido hacerlo. Dios trabaja así, sin espectáculos, sin aplausos, sin avisos. Pero cuando obra, nada puede ocultarlo, porque su gloria es tan evidente que incluso quienes no creen reconocen que algo divino ha pasado. Y tú lo sabes, lo sientes, lo vives. Miras hacia atrás y cada silencio se convierte en testimonio. Cada lágrima se vuelve una semilla de fe germinada. Cada no del pasado ahora tiene un propósito visible. El tiempo no fue una pérdida, fue la herramienta con la que Dios formó el milagro. Y ahora el mismo corazón que un día dudó, es el corazón que ahora da gracias con lágrimas de alegría. No necesitas explicarlo. No tienes que justificar cómo sucedió, solo tienes que contar lo que viviste, porque ese testimonio será la llave que abrirá la fe en otros. Lo que Dios hizo contigo no fue solo para ti, fue para que otros supieran que Él aún hace milagros. Y mientras compartes tu historia, algo más sucede. El cielo vuelve a moverse, porque cada palabra de agradecimiento multiplica la bendición. Cada vez que dices, Dios lo hizo, en algún lugar, otra alma desesperada recupera la esperanza. Tu milagro se convierte en la evidencia viva de que el silencio de Dios nunca es vacío. Es el preludio de su gloria manifestada. Por eso, cuando veas cumplida tu promesa, no te quedes en el asombro. Levanta tu mirada y di, gracias, Señor,
por no hacerlo cuando yo quería, sino cuando tú sabías que era el momento perfecto. Porque entenderás que si el milagro hubiera llegado antes, no lo habrías valorado. Y si hubiera llegado después, ya no estarías listo. Llegó justo a tiempo, en el tiempo de Dios. Y así, sin que lo notes, el silencio se transforma en canto. La espera se vuelve adoración. El dolor se convierte en propósito. Y la historia que un día te hizo llorar, ahora será la que te haga testificar con poder. Dios actuó y lo hizo en silencio. Después del milagro, viene el propósito. Muchos piensan que el milagro es el final, pero en realidad, el milagro es el comienzo. Porque Dios no te da algo solo para alegrarte un momento, sino para conectarte con un propósito eterno. El milagro no termina en ti, comienza contigo. Cuando Dios responde, no lo hace solo para mostrar su poder, sino para recordarte quién eres en Él. Te devuelve la esperanza, sí, pero también la misión, porque todo lo que Él hace tiene un para qué. Si sanaste, es para sanar. Si fuiste levantado, es para levantar. Si fuiste restaurado, es para restaurar a otros. El milagro no es solo un regalo, es un envío. Y cuando lo entiendes, ya no miras hacia atrás con nostalgia, sino hacia adelante con propósito. Porque ahora sabes que Dios no solo cambió tus circunstancias, sino también tu corazón. Mira a Pedro. Cuando Jesús calmó la tormenta, no fue solo para demostrar autoridad sobre el viento y el mar, fue para enseñarle a confiar. Y después de ese milagro, Pedro ya no fue el mismo. Su fe creció, su mirada cambió, su destino se alineó con el cielo. Así también ocurre contigo. Después de la tormenta, hay una nueva versión de ti que Dios quiere usar. El silencio que antes te desesperaba, ahora se convierte en tu lugar de encuentro con Dios. Ya no lo temes, lo valoras, porque sabes que ahí es donde Él te habla con más claridad. El alma que aprendió a confiar en medio del silencio se vuelve invencible. Nada la sacude, nada la rompe, nada la detiene. Porque ya descubrió que Dios actúa incluso cuando el mundo calla. Y es ahí donde tu historia se transforma en testimonio. El mismo camino que un día fue dolor, ahora se convierte en puente para otros. Tu voz, antes quebrada por la espera, ahora se vuelve instrumento de consuelo. Cada palabra que compartes lleva la unción del proceso que viviste, y donde antes había vacío, ahora hay propósito. El propósito de inspirar, de guiar, de recordar al mundo que Dios sigue haciendo milagros, incluso en silencio. Por eso, no te detengas después del milagro. No te acomodes en la bendición. Avanza, porque cada milagro tiene una continuación y cada continuación tiene una misión. Dios no te levantó solo para que sobrevivas, te levantó para que multipliques esperanza. Y mientras caminas, descubrirás algo poderoso. El mismo Dios que te sostuvo en el silencio, ahora camina contigo en la voz del propósito. Ya no solo esperas milagros, los provocas con tu fe, los despiertas con tus palabras, los siembras con tus actos. Eres testigo y canal, bendecido y enviado, sanado y llamado, y entenderás que el silencio que antes dolía era el entrenamiento de Dios para esta nueva temporada. Porque el silencio te enseñó a escuchar, y quien aprende a escuchar puede guiar a otros hacia la fe. Así que no temas lo que venga. El milagro fue solo el principio. Ahora es tiempo de caminar con propósito, de usar cada lágrima, cada espera y cada victoria como testimonio de que Dios actúa, incluso cuando no lo escuchas. Oración final. Dios, actúa en mi silencio. Cierra tus ojos un momento, respira profundo. Siente cómo el ruido del mundo se apaga y solo queda el sonido de tu corazón. Ese latido también lo escucha Dios. Y aunque no lo veas, Él está aquí. Señor, hoy venimos ante ti, no con palabras perfectas, sino con un alma sincera, tal vez cansada, tal vez confundida, pero aún dispuesta a creer.
porque ahora entendemos que tu silencio nunca fue ausencia, fue presencia escondida en el tiempo correcto. Gracias por actuar incluso cuando no lo notábamos. Gracias por mover montañas invisibles, por abrir caminos en el desierto, por secar lágrimas que nadie más vio. Gracias por enseñarnos que no siempre necesitamos respuestas, sino confianza. Hoy soltamos el control. Hoy dejamos de preguntar cuándo y empezamos a decir confío. Dios, si estás obrando en silencio, enséñanos a escuchar tu lenguaje. Danos ojos para ver lo invisible y fe para sostener lo que aún no llega. Haz que nuestro corazón permanezca firme, incluso cuando el cielo parece callado. Y cuando llegue el momento de ver el milagro, que no olvidemos quién lo hizo posible. Tú, Padre, transforma nuestro silencio en adoración. Convierte cada espera en testimonio, cada herida en propósito. Queremos vivir no solo el milagro, sino también el mensaje que hay detrás de él. Queremos ser luz en medio de la oscuridad, voz de esperanza para quien aún no entiende que tú también trabajas en lo oculto. Porque hoy sabemos que cada pausa tiene propósito y que nada en ti es casualidad. Tú eres el Dios que obra sin ruido, que responde sin avisar, que llega justo a tiempo con la respuesta que el alma no sabía cómo pedir. Señor, toca ahora a quien escucha estas palabras. Llena su corazón de paz, de certeza, de fe renovada. Que donde antes hubo angustia, ahora haya calma. Que donde hubo duda, ahora haya confianza. Que donde hubo silencio, ahora haya entendimiento. Dios, si alguien siente que ya no puede más, abrázalo. Hazle sentir que no está solo, que cada lágrima fue vista, que cada oración fue escuchada. Recuérdale que tú no trabajas a destiempo, sino en perfección, y que el milagro que esperó tanto ya está en camino. Hoy elegimos creer, incluso sin ver. Esa es nuestra declaración, esa es nuestra fe. Porque si tú estás obrando en silencio, entonces todo está bajo control. Gracias, Señor, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Porque aunque el cielo parezca callado, sabemos que el cielo está en movimiento y no hay silencio más poderoso que el tuyo. Amén y amén. No es el final, es el comienzo de algo nuevo. Suscríbete y activa la campana, porque la próxima palabra puede cambiarlo todo.